Listo, muy buenos días, un placer estar con ustedes en esta última sesión de nuestro seminario de filosofía de videojuegos en el que estamos leyendo el libro de el profesor Harry Brown, Video Games and Education, ¿no? Hoy quiero que arranquemos con este video. Este video es maravilloso. De hecho, ya ahorita que lo reproduzca, voy a quitar mi cámara para que podamos verlo. Dura 2 minutos, así que no pasa nada si lo transmitimos por acá. Es muy sugerente y tiene que ver justamente con el tema de hoy. El tema que vamos a trabajar hoy en nuestra sesión del seminario es el tema del modding, la educación y las artes. De hecho, así se llama propiamente el texto del capítulo, Modding, Education and Art. Y pues vamos a mirar un poco cómo es que en la práctica del modding nosotros podemos tener unos ejercicios profundamente artísticos. Entonces, pues bueno, vamos por ello. Vamos a subirle acá el volumen. I thought the mural project was absolutely not possible. The story of the painting is really the hero's journey in their confrontation with Lilith. We hired a team of modern-day masters led by Adam Miller to bring the painting to life. And this job intrigued me because it was painting a church. They wanted something in a Baroque style, and the scale and the speed of it seemed a bit insane, so I thought, let's give it a try. And I asked him when he was on site, has he ever done anything like this before? And he said, no, absolutely not. This is insane. The art direction for Diablo 4 is really rooted in this idea of delivering on the fantasy of a dark, gothic medieval world. So when Adam called me up and told me about this project, I was like, wait, we're painting what and how big? It's unlike, ordinary realistic painting. You have to go like bigger and bolder. I think the main goal was really to make something just epic in scale and call back to a time of Michelangelo and Da Vinci and these old masters that defined a generation of art. It's an honor to be associated with it. It's been a long journey, and I cannot wait for players to experience the game for the first time. I'll see you in Sanctuary. Bien, esta gente ha hecho una vaina loca y es que cogieron una iglesia de los jesuitas, que se me activó el video, cogieron una iglesia de los jesuitas en Francia, nos lo dice ahí al comienzo, ¿sí? Y básicamente lo que quisieron hacer fue, ¿dónde está acá nuestra iglesia de los jesuitas? ¿Sí? Básicamente lo que hicieron fue reconstruir pues la decoración misma de la iglesia, ¿sí? Interna, pero en términos del juego de Diablo 4, ¿no? Entonces nosotros podemos ver ahí la figura, por ejemplo, que pues están pintando unos monstruos, ¿no? Entonces acá pues unos osos, ahí están pintando, digamos, pues como los guerreros, ¿sí? El bárbaro con su hacha de hoja doble, y pues al final va a aparecer claramente pues la figura de, la hechicera. Y al final va a aparecer claramente pues, la figura de Lilith, ¿no? Lilith, como nosotros lo sabemos, hace parte de la tradición judeocristiana. En la Biblia nada más es mencionada una vez, pero en la Torah, en el Talmud, perdón, que es el libro de los judíos con el cual pues ellos explican y comentan la Torah, o sea, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, etc.
ellos, los judíos en el Talmud sí mencionan muchas veces a Lilith, y Lilith parece ser la primera mujer de Adán, ¿no? Una mujer que no fue creada de su costado, sino que era un ser independiente y que se emancipó de Adán. Y pues la figura de Lilith ha trascendido a lo largo de la historia como una mujer rebelde, como una súcubo incluso, es decir, esta mezcla un poco entre mujer y demonio, ¿sí? Y que pues es un poco la que nos va a presentar acá el juego, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que hayan juegos donde los enemigos sean demonios, pues va a haber, desde Doom en adelante eso ha existido. Que el juego sea un demonio femenino, bueno, eso también existe. De hecho, la saga Diablo ya los había presentado y ya los habíamos tenido, ¿no? En Diablo es el primer enemigo es Andariel, el primer gran enemigo, ¿sí? Entonces, digamos que eso tampoco es que sea la novedad ni la gran apuesta. Lo interesante de lo que hemos acabado de ver es que ellos han sacado, ¿sí? El mundo de juego, ¿sí? Del Story World, del mundo narrado, han sacado algunos elementos para ponerlos en el mundo real, ¿sí? Y transformar una iglesia, en este caso una iglesia jesuita, una iglesia cristiana, ¿sí? Temporalmente, obvio, ¿sí? En términos de una iglesia, o pues también que está reflexionando sobre el tema de la tentación, del vínculo religioso, de la redención, quizás no con una teología tan clara como la tiene la iglesia católica o incluso la protestante, pero claramente en el trasfondo de Diablo hay una teología que se caracteriza curiosamente por la ausencia de Dios, ¿no? Hay ángeles, ¿sí? Y pues justamente acá lo que nosotros vamos a mirar tiene que ver con eso, porque la idea es que Lilith es la madre de los seres humanos. Lilith como demonio tuvo hijos con un ángel que se llama Isiret, se me fue ahorita el nombre del ángel, ¿sí? Que tiene unos hijos con este ángel, y esta mezcla, ¿sí? de ángel y demonio van a salir los famosísimos Nefalim, como los querramos llamar. En el juego los llaman Nephalem, y que esos también aparecen mencionados en la Biblia, y que es como una generación intermedia de la cual provienen pues de una u otra forma los seres humanos. Eso aparece, digamos, como en la cosmología de Diablo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Repito, esta gente ha sacado del mundo de juego unos elementos para modificar el mundo real, y no es cualquier cosa. Modificaron una iglesia y lo modificaron con el arte, ¿sí? Acá lo decía al comienzo, ¿sí? Como una obra de arte maestra. Me imagino que en el momento en el que saquen pues el juego de Diablo 4, que sale la beta, tuvimos la oportunidad de jugarla el fin de semana pasado, la segunda prueba, pero el juego sale ahora a mitad de año, ¿no? Y pues ahí están los artistas, dicen, mira, a mí me llama la atención este trabajo porque pues es una vaina muy loca, le vamos a pintar algo en estilo muy barroco, ¿sí? Y vamos a tener nada más 30 días y obviamente no vamos a pintar sobre la iglesia, vamos a pintar sobre unos telones que vamos a poner allá, ¿sí? Y pues claramente dice, no, yo no he trabajado en esto es muy loco, o sea, este tipo de trabajos son extraños, pero al mismo tiempo contribuyen a la creación. Y la creación, pues este tipo de prácticas no solamente contribuyen a la creación, digamos, pues de un artista, sino a la creación de símbolos, a la creación de cultura, ¿sí? Claramente, y sobre esto no he leído que se hayan quejado ningún grupo católico hasta la fecha. Seguramente se quejarán, quizás lo que pasa es que no se han enterado. Y se entienden un poco los motivos, ¿no? Porque cómo vamos a comparar un videojuego y una obra de arte inspirada en un videojuego que además lleva por nombre Diablo en un espacio sagrado de rituales litúrgicos y demás. Sí, se entiende, pero no obstante, y acá implica un poco mirada amplia, y es algo que los europeos han sabido en su larga transformación de las iglesias en espacios culturales, que nosotros podemos trabajar digamos, de muchas maneras los grandes problemas filosóficos, teológicos y demás. Hay un texto de un filósofo teólogo que me cae bien y me cae mal al mismo tiempo. O sea, es uno de mis enemigos filosóficos, ¿no? Y uno cuando tiene un enemigo, pues lo quiere, pero al mismo tiempo pelea con él. Se llama Taubes, ¿sí? Es un teólogo que básicamente... bueno, es de ascendencia judía, de origen alemán, y él va a escribir un libro muy, muy interesante que se va a llamar, mostrémoslo acá,
que se va a llamar Del culto a la cultura. Elementos para una crítica de la razón histórica. Es un texto maravilloso, yo se los recomiendo que lo lean. Taubes nace en Viena en el 23, muere en Berlín en el 87, ¿sí? Y este texto, pues básicamente lo que nos va a mostrar, miremos rápidamente el índice, pero ya se los quiero mostrar, ¿sí? Está dividido en 3 partes, ¿no? Como la historia y mesianismo, el extrañamiento del mundo, la gnosis y sus consecuencias. Se mete en el debate gnóstico fuerte que hay en los 70s con Blumenberg, con Levitt, con Marquardt sobre todo, y pues la teología después del giro copernicano, ¿no? Hay un último apartado de religión y cultura, donde básicamente este primer texto, que es un texto de 1954, cuando Taubes tenía 30 años, sí, porque nace en el 23, sí, tal cual, tenía 30 años. Ese texto del culto a la cultura va a mostrar un poco las grandes tesis de Taubes a propósito del tema, o del, digamos, lo que se llamó la querella o el debate en torno a la secularización. Una gran discusión en la segunda mitad del siglo XX, y era saber cómo nosotros podemos entender el mundo moderno. Y muchos entendieron el mundo moderno como la secularización del mundo medieval. O sea, el mundo moderno es lo mismo que lo medieval, pero secularizado, es decir, sin Dios y sin la iglesia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Otros dijeron que pues obviamente era como una respuesta al mundo medieval. En fin, la tesis de Taubes va ahí. Muchos de los aspectos que para nosotros hoy en día constituyen aspectos culturales, centrales, fundamentales, inicialmente fueron escenarios de culto. Inicialmente fueron temas de culto, y temas muy importantes a propósito pues del culto pues religioso, judío, judeocristiano, naturalmente, incluso eventualmente griego, porque él va a rastrear muchos aspectos que hacen parte de nuestra cultura, que inicialmente tuvo su origen en la religión, ¿sí? Entonces, pues ahí está Taubes, ¿no? Taubes, y esa es como un poco su respuesta. Es una tesis un poco cuestionable y difícil. Sobre eso pues habría que revisarlo como con más detalle. Odo Marquardt escribió un texto a propósito de por qué no teología política o politeísmo político. Es un texto que se escribe así en preguntas, y él dice más bien que habría que transformar la idea del culto a la cultura y decir del culto a la biblioteca, porque al final de cuentas la cultura, al igual que el culto, impiden un proceso emancipatorio, ¿sí? Es decir, emanciparse de una cultura puede llegar a ser tan difícil como emanciparse de un culto, ¿no? Nos constituye, nos define, nos caracteriza, establece nuestros sueños, nuestras metas, la razón de ser de nuestras vidas, etcétera, ¿no? Que lo hayamos secularizado no deja de ser igual de, pues, hasta cierto punto de impositivo. Marquardt considera más bien que el culto debería transformarse en biblioteca, es decir, donde nosotros podamos lograr realmente un proceso de emancipación, de autodeterminación, un proceso de herencia claramente de las ideas ilustradas, ¿no? Esto es un debate maravilloso, pero ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, los desarrolladores de Diablo 4 han hecho, ¿sí?, han cogido una iglesia y la han adaptado para expresar los sentidos que ellos consideraron pertinentes respecto a, pues, al diseño del arte, en un contexto, pues, digamos, que no necesariamente transmedial, aun cuando lo es, sino que rompe la pared entre el mundo de juego y el mundo real. Y creo que eso es un diálogo que vale la pena profundizar, ¿no? El video que les acabamos de mostrar es relativamente reciente, fue de hace 2 meses, ¿sí? Y pues bueno, valdría la pena que lo mirásemos todas las veces que pudiéramos para seguir mirando. Pero hoy nos compete, tenemos como tema el texto del profesor Harry Browne, ¿no?, que se llama Modern Education and Art. Vamos a ilustrar esto. Ya lo ilustramos con la idea de Diablo 4, de cómo podemos establecer procesos de creación artística a través de la modificación, la idea del modding, ¿sí? Lo cual eventualmente redunda en términos educativos. Quizás acá el ejemplo educativo no sea lo más importante, aun cuando pues también podríamos llegar a ese nivel. Él nos va a poner acá ejemplos muy puntuales de mods de juegos que tienen una función profundamente educativa e incluso, ¿por qué no?, creativa. Es el último texto del libro, y con ello pues como que le da un cierre a toda esta discusión que él nos ha venido brindando en las últimas sesiones a propósito de pues cómo podemos relacionar la educación con los videojuegos, ¿no? Y pues bueno, de eso se trata. Entonces vamos a mirarlo con calma y vamos a mirar un poco cómo funciona esto, ¿no? Él dice:
Mira, en la película de Gus Van Sant del 2003, Elephant, ¿sí? Elephant, que fue una ficcionalización del shooting de la escuela, digamos, de los disparos que tuvieron, del tiroteo que tuvo lugar en la escuela de Columbian, ¿sí? Eric, uno de los asesinos, ¿sí? Se tira en la cama, ¿sí? Prende su computador y empieza a jugar un videojuego. Hay una película que valdría la pena mirar un poco como para entender exactamente todo ello, y pues nos va mostrando un poco el asunto. Él ya nos había contado en una sesión anterior que uno de los asesinos, de los shooters, uno de los que dispararon, de los pelados que dispararon, ¿sí? Era un fan de Doom e incluso había hecho diseños, ¿sí? Digamos, sus propios mapas a partir del motor gráfico y de las herramientas de Doom. Y adicionalmente, algunos creyeron ver en esos mapas como una reconstrucción, una recreación del mapa de la escuela, ¿no? Bueno, eso digamos que habría que mirarlo. Acá estamos hablando de un caso particular de la película, ¿no? Si bien las gráficas de este juego son mínimas y el contenido narrativo es una proyección de la perspectiva del punto de vista del asesino, o sea, de la perspectiva del mundo social que él habita, ¿sí? Pues se trata básicamente de una representación, pues, en el contexto de los videojuegos. Mientras que en la escuela Eric soporta la humillación en silencio, en el juego Eric tiene un poder absoluto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que el profesor Harry Brown nos quiere mostrar acá? Nos dice lo siguiente, mira. La escena, sí, nos muestra como una carga familiar de que los videojuegos, sí, están en la base de la violencia nihilista que afecta a las juventudes norteamericanas. Y nos recuerda que Eric Harris, uno de los dos shooters disparadores del tiroteo en Columbine, sí, pues era un ávido jugador de Doom, ¿no? Y que había hecho sus propios niveles y demás. Pero él dice, si miramos un poco más detalladamente, ¿sí? Lo que estamos presenciando acá es el gran poder de los juegos. El gran poder de los juegos. Uno dice, obvio, sí, es decir, no estamos acá haciendo una lectura puramente moral. De hecho, ya habíamos hablado un poco de ese caso en otros contextos. Pero estamos hablando, y el juego, la película de Elephant lo pone en manifiesto. Los juegos tienen el potencial de animar nuestros deseos interiores. Es una cuestión muy interesante, porque muchas veces el mundo de juego es decir, en tanto que la lógica del espacio, o sea, el espacio lógico del mundo de juego implica que de la interactividad, pues, por eso son juegos y no son películas, esta interactividad nos permite a nosotros de una u otra manera traducir nuestros deseos en el horizonte de posibilidad de la interacción misma. Entonces, videojuegos que presentan un alto grado de interacción, pues nos dan ganas de hacer más cosas. ¿No? Ejemplos como en Grand Theft Auto. Entonces, si en Grand Theft Auto podemos, pues no sé, podemos utilizar un carro y podemos utilizar un avión, pues ¿por qué no utilizar un tanque? ¿Por qué no utilizar un submarino, no? Si en Grand Theft Auto podemos entrar a ciertos edificios y no a otros, pues ¿por qué no poder entrar a muchos más edificios? Entonces hay mods que nos permiten entrar a otros edificios. Si en Grand Theft Auto nosotros podemos cambiar de ropa, pues ¿por qué no cambiarle toda la ropa, ¿sí? a un determinado público, a un determinado medio, ¿sí? E incluso han servido precisamente no solamente para expresar estos deseos subjetivos. Les decía, no solamente los videojuegos tienen el potencial de animar nuestros deseos interiores, deseos estéticos, deseos o nuestras propias fantasías de poder, fantasías de manejar un tanque, fantasías de dinero, tener dinero infinito, fantasías sexuales, etc., sino que se establece también como una expresión de nuestros deseos profundamente, digamos, sociales, políticos y demás. Y muchos de los mods lo tienen. Quiero compartir acá con ustedes un mod de GTA San Andreas, donde pues pone a la policía de Colombia, ¿sí? Precisamente, y se trata pues de eso, de un mod que pues básicamente se va a burlar de la policía colombiana en el contexto pues de los en el contexto propiamente pues de
de los problemas policiales que nosotros tenemos, ¿no? Miremos acá un poquito, puede ser este. Listo, entonces ahí nos asignan nuestro compañero, ya tenemos el permiso del comandante y vamos a ir a arrancar a nuestra misión, ¿no? Hoy en día ya le cambiaron los uniformes a la policía, le cambiaron los uniformes hace relativamente poco, hace como 6 meses, algo así, un año quizás, pero pues esta es uno de los, digamos, durante el conflicto militar guerrillero en Colombia, esta es la imagen clásica de los policías, ¿no? Entonces vamos a mirar un poco cómo se da este proceso y miramos justamente cómo es que se van desarrollando los mods y qué es lo que termina expresándose allí. Bueno, está el mod también para Grand Theft Auto 5 y demás. Bueno, en fin, quería buscar el otro, pero bueno, no importa, no apareció, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿no? Podemos expresar, ¿sí? Podemos nosotros expresarnos a través de justamente, pues, ello, ¿no? O sea, de creación de mods que nos permitan a nosotros expresar nuestros deseos, transformar un mundo de juego que pues obedece a pues los intereses del estudio, los intereses de los desarrolladores y demás, y transformarlo pues en algo que también resulte de nuestro interés. Por eso él va a mostrar que los mods están directamente vinculados con el tema de la creación artística, ¿no? Nos va a poner acá varios ejemplos, ¿sí? Entonces nos dice que cuando nosotros hacemos modificaciones, pues nosotros obviamos las intenciones originales del mundo de juego y de sus creadores y tomamos el control de una u otra forma de estos mundos simulados, ¿no? Podríamos considerar entonces en sentido estricto, ¿sí? Que pues un mod no es más que la modificación de un programa de computador, ¿sí? Para cambiar la experiencia y hacer que pues responda un poco a nuestros propios intereses. Y en términos generales podríamos hablar de que existen 3 grandes distinciones o 3 grandes formas de modificar un juego, ¿no? La primera es a su nivel visual, ¿sí? Entonces básicamente cambiamos texturas, que consiste por ejemplo en muchos de los mods de Minecraft, ¿no? Entonces para tener texturas realistas, hiperrealistas, una mejor luz, o para tener ciertos aspectos o no, etcétera, ¿sí? Podemos modificar las reglas de juego, ¿sí? Donde nosotros pues cambiamos cómo se unfolds, cómo se despliega el gameplay, ¿sí? Quién gana, quién pierde más. Y pues ya a un tercer nivel mucho más profundo podemos cambiar la tecnología del juego, cambiando pues como el comportamiento del motor gráfico, de la física del juego, técnicas de iluminación y cosas por el estilo, ¿no? Es una tipología, las tipologías sirven mientras sirven, ¿no? No habría que pararle demasiadas bolas a esto, pero oye, nos dan luces, ¿no? Entonces sí, pueden haber mods de primer nivel en el cual nosotros pues cambiamos, básicamente hacemos un modelado de texturas. Hay unas modificaciones de segundo nivel en la cual nosotros nos metemos ya propiamente en el mundo de juego, y ya hay unas modificaciones de tercer nivel donde cambiamos las condiciones del mundo de juego, ¿no? Entonces eso nos va a mostrar un poco cuáles son las posibilidades, ¿no? Las posibilidades. En general, repito, es una tipología aceptable, no tenemos problema con ella, entonces pues seguimos, ¿no?
Los mods pueden de hecho cambiar los espacios del mundo de juego para los propósitos que no necesariamente tienen que ser tan destructivos y tan narcisistas como los de Eric, que fue uno de los que dispararon en el tiroteo de Columbine, ¿sí? Y nos va a poner ejemplos de cómo muchas personas, sí, dedicados a investigadores, profesores, incluso miembros de la industria, han tomado ciertos juegos para modificarlos y hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, History Channel adoptó el juego Romal Total War en sus series documentales de las batallas decisivas para digitalizar, ¿sí?, los conflictos militares de la antigüedad. Entonces History Channel utilizó procedimientos de modding en el ámbito de los videojuegos con fines claramente, pues, documentales educativos, podríamos decirlo en este sentido, ¿no? Entonces, los mods vienen a traer una innovación del mundo de juego, de las reglas del mundo de juego y pues en general de los mismos elementos. Los mods hacen parte de la historia de los videojuegos, es decir, y él lo va a mostrar ahí, dice, en sentido estricto los videojuegos nacen como un mod, ¿no? La práctica de modificar videojuegos ha sido probablemente o ha existido probablemente desde los días de Pong, y en 1972, ¿sí?, la Corte del Distrito Federal en California decidió que Pong de hecho era un mod. Pong era un mod, ¿sí? Digamos, respondiendo un poco a la idea de Atari, ¿sí?, y al diseñador de Pong, Nolan Bushnell, para pagar los royalties, como los intereses, a Magnavox, ¿sí?, porque decían que pues ellos habían introducido como el gran concepto. En 1961, sí, errant programmers, ¿no?, programadores errantes, ¿no?, ciertos programadores del MIT habían creado Space War, que es una forma de Pong. No es Pong, pero se parece, ¿sí? Entonces, la idea es que desde que han habido videojuegos, han habido mods de videojuegos. Y esos mods pues nos expresan distintos sentidos del mundo en los videojuegos, ¿sí? Y nos expresan cómo el mundo de los videojuegos nos puede ayudar a enriquecer también el sentido del mundo. Pongamos por ejemplo un mod interesante que fue famoso hace un tiempo, ¿no? Quitemos esta acá. Sí, es el mod de Google, ¿sí?, en el cual nosotros manejamos a Pac-Man, ¿sí? Y nosotros manejamos a Pac-Man en el Doodle de Google, ¿sí?, básicamente como un homenaje que se hizo en su momento por, creo que fue por el aniversario de Pac-Man, seguramente no lo recuerdo ahorita muy bien, pero ahí lo tenemos. Es un mod, ¿sí?, no es el mapa original de Pac-Man, es un mapa cambiado, y con estos cambios pues surgen otro tipo de procesos dentro del diseño y del mundo de juego. Entonces ya no solamente nosotros tenemos que no solamente tenemos que jugar en un contexto de un laberinto clásico, sino que ahora jugamos en un contexto de un laberinto que tiene el logo de Google, ¿sí? Hoy por hoy las inteligencias artificiales, si uno es lo suficientemente hábil en los comandos, le puede pedir que les haga pues como prototipos de Google, ¿sí? Incluso recuerdo que alguna vez Google había establecido como a manera de juego también una partida de Pac-Man sobre Google Maps, ¿sí? Entonces nosotros podíamos jugar Pac-Man en las calles de Google Maps, transformaba los escenarios de Google Maps en partes del laberinto de Pac-Man. Y esto es interesante, estas son prácticas del modding, ¿sí?, que nos muestran precisamente cómo esto se puede hacer. Vamos a dejar nuestro Pac-Man ahí, ¿sí?, y vamos a volver nosotros un poco al texto. Entonces nos dice, claro, la historia misma de los videojuegos está hecha de mods, y de una u otra forma los mods son tan viejos como los videojuegos. ¿Qué es lo que nos interesa y qué es lo que le va a interesar al profesor Harry Browne acá? Dice, mira, en términos generales me interesa mostrar cuál es el potencial creativo que pueden ganar los educadores y estudiantes que no tienen conocimiento de diseño de juego cuando utilizan, aplican o usan mods, ¿sí? Y repito, pues los mods van a estar en muchos niveles. Él nos va a poner algunos ejemplos, vamos a ir relativamente rápido, todavía hay algunos otros mods que les quiero compartir y les quiero mostrar. Y miremos lo siguiente, ¿no? Entonces él nos va a decir mods en la industria de los videojuegos. Él va a entender que
va a haber un debate, sobre todo desde los 90s y comienzos de los 2000, ¿sí? Va a haber un debate de hasta qué punto la práctica del modding, o sea, el hecho de hacer mods, viola pues la propiedad intelectual, ¿no? Viola la propiedad intelectual. Y en este sentido, pues muchos consideraban que hacer mods era una forma de piratería, ¿no? De piratería. No obstante, el profesor Harry Brown, en compañía pues con, digamos, de otros teóricos, consideran que esto hace más bien parte de del hacker ethic, ¿no? Hoy en día se le conoce como hacking ético, ¿sí? Que, tal como lo describía en 1984 Stephen Levy, sí, el acceso a los computadores debería ser ilimitado y total. Es decir, toda la información debería ser libre. Toda la información debería ser libre. Bueno, ¿eso es un paraíso anarquista? Claro que sí. Anarquista en el mejor sentido, ¿no? En el sentido clásico de Bakunin, ¿no? Donde pues el acceso a la información nos puede ayudar a nosotros a emanciparnos y a ser más autónomos en ese sentido. La idea es buena. La idea es buena, ¿no? Porque dice acá, tú puedes crear arte y belleza desde un computador, ¿sí? Eso hoy en día nadie lo duda, y más con inteligencias artificiales como Blue Window, como Midjourney y demás, pues sí, completamente de acuerdo, ¿no? Pero el punto es que está dicho en 1984, hace básicamente 40 años, y con ello pues ya se está proyectando una intuición que quizás se tardaron casi unos 30 años en verse, pero que ya desde los videojuegos de los 90, videojuegos de los 2000, la creación de los mundos de juegos iba mostrando que se iba creando belleza, ¿sí? Y que se iba creando arte a través de ello, ¿no? Y nosotros hoy en día pues vemos mundos hermosos, ¿no? Acaba de salir The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y pues los escenarios son increíbles, ¿no? O sea, lo mismo pasó cuando salió Elden Ring el año pasado, Hogwarts Legacy el comienzo de este año. Los escenarios que se crean ya son a una altura, son muy bellos, pueden tener problemas técnicos, ¿no? Pero en términos de creación artística y belleza no tendríamos que discutirlo, ¿no? Entonces viene la cuestión. El tema de hacer mods no es básicamente un tema de piratería, ¿no? Sino más bien es un tema de expresión de la libertad. Expresión de la libertad. Y acá lo dice, ¿no? El punto entero de hacer un mod es básicamente ser libre y no tener que tener digamos, and not have some company telling you what to do, y no tener como una especie de compañía de empresa que me digan qué debes hacer. Los videojuegos nos dicen qué debemos hacer y eso está muy bien dentro del mundo de juego, pero los mods nos permiten cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Cambiar ese tipo de cosas. Así que las prácticas del modding, o sea, hacer mods y jugar con mods, es una forma de creación de un sentido, de recreación artística, ¿sí? Y no es piratería, no tendríamos que entenderlo como piratería. Si lo entendemos como piratería, estamos perdiendo el foco de la cuestión del modding. Obviamente es posible que algunos consideren que el hecho de jugar mods implicaría pues que se necesita cambiar las formas tradicionales de un juego, o que implicaría de una u otra forma como crear contenidos al margen de la industria de la empresa que ha creado el videojuego, y pues los beneficios estarían al margen pues, de la misma empresa. Acá la idea del profesor Harry Brown es otra. Él dice, sí, eso puede ser cierto, pero eso es una perspectiva legal, habría que mirarla con detalle, es profundamente casuística, pero no nos permite a nosotros pensar valores más altos, valores como la educación, ¿sí? O aspectos como la creación artística. Valdría la pena entonces pues como que nosotros lo tuviéramos en ese sentido, ¿no? Lo viésemos en ese sentido. Entonces, además porque, entre otras cosas, y esa es la tesis, los mods necesitan el juego base. Hay pocos mods, ¿sí?, que puedan funcionar sin el juego base. O sea, mods que ya terminan funcionando por completo como juegos independientes. Por lo general los mods se aplican sobre el juego base. Lo que pasa es que incluso algunas veces ya se compilan con el juego base y se distribuyen de esa manera. Digamos que es algo difícil, algo un poco difícil, y esa todavía ha sido una de las grandes promesas todavía no cumplidas, más o menos, de las generaciones, de las actuales generaciones de consolas, ¿no? La nueva Xbox Series X prometía
el uso de mods, ¿no? O sea, que se iba a poder permitir, así como Steam lo permite, ¿no? Pero no es tan fácil y eso tiene ya una cantidad de aspectos legales, políticos, incluso más que técnicos, porque técnicamente se pueden hacer, así como en Steam hay un market de mods, muchos son gratis, otros uno los puede comprar, pero ahí están, y la experiencia de juego cambia y el sentido que se crea es distinto y nosotros podríamos resignificar y entender la expresión del sentir de los modders, ¿sí? De los que hacen los mods a través de sus obras, ¿no? No obstante, pues acá estamos en un libro que se escribió en el 2008, entonces pues digamos que tenemos otras perspectivas, las perspectivas de la época, ¿no? Nos muestra como, por ejemplo, ¿sí? Counter-Strike, ¿sí? Que fue un mod multiplayer de Half-Life, ¿sí? Nace más o menos en los 90s y eso lo va a capitalizar claramente pues digamos los grandes desarrolladores y van a hacer pues de esto pues, van a hacer su agosto, o sea, van a hacer un festín porque pues gracias a este tipo de mods, ¿sí? Hay ciertos juegos que van a cobrar muchísima más valía o incluso pues como para jugar el mod se necesita el juego base, pues muchos de los jugadores van a pasar por caja, compran el juego base con tal de jugar el mod, ¿no? 25,000 jugadores estaban online, ¿sí? En un tiempo determinado cuando jugaban Counter-Strike en el periodo de estudio en el 2002. Eso es un montón de gente, ¿no? Y lo mismo va a pasar, ¿no? O sea, nosotros podríamos mirar cómo pues Doom perdió pie también a una serie de mods, Wolfenstein 3D también lo hizo y pues nos muestra como un poco la idea, ¿no? Poner estos juegos en las manos de los usuarios, al poner estos juegos en las manos de los usuarios, el juego se vuelve un nuevo lienzo para la gente, ¿sí? Estos juegos como Wolfenstein 3D y como Doom permitían que nosotros creásemos nuestros mapas, ¿sí? Hoy en día hay videojuegos que también lo traen, ¿no? Halo, creo que Halo 3 lo traía, si mal no recuerdo. Hay videojuegos, por ejemplo, Assassin's Creed Odyssey en algún momento permitía que uno creara sus propias misiones, ¿no? Y las compartiera online, entonces uno jugaba y veía ahí las misiones que habían creado las otras personas, ¿sí? Y pues sí, entonces son como, a veces ni siquiera se trata de liberar el código entero para que los modders hagan las cosas, ¿sí? Sino que la misma gente pues es creativa con ello. Hoy en día, sí, de hecho, como les estaba diciendo, el juego de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom salió ayer. Ayer no, salió el fin de semana. Y a estas alturas ya hay una cantidad de gente increíble mostrando todo lo que pueden construir. Porque los jugadores del Legend of Zelda Breath of the Wild lograron, digamos, romper ciertas reglas del mundo de juego a partir de lo que podían construir y los desarrolladores, en vez de limitar eso, lo potenciaron. Entonces, pues eso, el juego se establece como un nuevo canvas, ¿sí? Como un nuevo lienzo para que la gente pinte en él sus ideas, ¿no? Y eso es un gran plus, porque los jugadores no están presos de los criterios de las ideales y de las premisas que sí está pues metido en el estudio, ¿no? Para que un videojuego sea rentable, pues debe cumplir con las políticas del estudio que lo produce, sí, bueno, del estudio que lo programa, de la distribuidora, de los productores y demás. Debe cumplir con los criterios también de los markets en los que se comercializan, ¿no? Respecto a sus contenidos, no sé, ideológicos, religiosos, sexuales, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que el mundo de los videojuegos tiene unos límites muy claros respecto a qué tipo de productos pueden divulgarse y cuáles no. En el contexto del modding hay más libertad, y en ese sentido pues es una libertad que vale la pena pues como revisar. No quiere decir que la indeterminación de la libertad sea siempre positiva, no. Lo que estamos diciendo es que pues ciertas experiencias de juego pueden quedar muy limitadas debido a pues, las ideologías dominantes en pues, empresas que diseñan videojuegos, que los distribuyen en los mercados donde se ofertan, etcétera, ¿no? Entonces la práctica del modding implica un ejercicio de libertad, ¿no? Las herramientas de modding hacen que los jugadores, ¿sí?, se vuelvan diseñadores de juegos, ¿sí? Porque la experiencia de juego se transforma y eso es algo clave.
Eso es algo clave, porque precisamente, y él nos lo va a mostrar acá, crear mods consiste en crear ideas, pues de juego, pero son ideas. Y eso es clave, ¿no? Entonces dice Counter-Strike. Este fue un producto que fue construido como un mod por parte de la comunidad, ¿sí? De hecho, nuestra esperanza es que nosotros podamos sacar de este grupo de gente muchas ideas innovativas, ¿sí? Y que nosotros podamos publicar esas ideas en productos futuros. Es una propuesta muy sugerente y profundamente llamativa. Y pues ahí la tenemos, ¿no? Entonces, la idea de los mods no es simplemente como cambiar estructuras de juego, como lo veamos en las 3 características o en los 3 tipos de mods que hacemos. Cambiar texturas de juego, cambiar características de juego, cambiar el motor gráfico, o sea, las reglas mismas y el mundo mismo, o las condiciones del mundo mismo de juego, sino que hay un elemento profundo que podríamos llamar ahí filosófico. En la práctica del modding hay un ejercicio filosófico, hay un ejercicio reflexivo, hay un ejercicio de transformar, ¿sí? Casi que a manera de demiurgo, ¿sí? Crear dentro del mundo de juego a partir de ciertas ideas. ¿No? Y entonces nosotros encontramos mods muy extraños y muy raros, ¿sí? Nosotros encontramos mods extraños y muy raros, a veces, pues oye, hasta cierto punto pueden llegar a ser divertidos, ¿sí? Como por ejemplo miremos este mod. I warned you. Finally. You would not listen. Fine. My turn. How incredibly disappointing. Come on, then. Es un mod loco, es un mod divertido, es un mod extraño. Tenemos a Mbappé peleando contra Messi y los tenemos peleando pues porque, sí, o sea, pues porque están peleando, como por qué no. Y Mbappé, que en este caso sería como pues Kratos, de hecho el balón equivale al hacha Leviatán, ¿sí? Y pues Messi en este caso sería Baldur, ¿no? Que es el enemigo del del God of War 4, del primer capítulo de la saga de Asgard. Es una modificación y pues uno lo dice, pues esto es por desparche, esto es por tomar el pelo, esto es por jugar. Sí, pero obviamente expresan ciertos sentidos. Si nosotros miramos, sí, la idea es Messi pelea contra Mbappé en God of War, ¿sí? Y tiene que ver con la final la final del mundial. La final del mundial del año pasado, ¿sí? Fue un video que se estrenó el 17 de diciembre, pues básicamente en los contextos de la final del mundial. Y pues lo que significó para el mundo este mundial, que pues primer mundial después de la pandemia, primer mundial pues que se realizaba fuera del típico horario de verano, etcétera, todo ese tipo de cambios, pues este tipo de mods empiezan a expresar sentidos,
empiezan a expresar unos sentidos y unos sentidos muy puntuales, ¿no? O sea, muy puntuales de, mira, ahí está, así como podemos verlo en el partido, el conflicto va a ser entre Mbappé y Messi. Y uno dice, no, el partido es entre una escuadra, un equipo entero, entrenador, médicos. Sí, pero a manera de héroes nos interesaba el conflicto de Mbappé y Messi, además porque juegan en el Paris Saint-Germain, bueno, en principio y hasta ahora, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, oye, son mods, ¿no? Hay mods en los que ponen en vez de Kratos aparece CJ de San Andreas o Barney el dinosaurio morado, es decir, hay cualquier cantidad de mods, ¿sí? Y muchos de estos mods funcionan, bueno, acá nosotros lo tenemos, por ejemplo, hay otro, ¿sí? Donde va a estar Goku, ¿sí? Contra Shaggy de... se me olvidó, de Scooby-Doo. ¿Sí? Y pues bueno, ahí básicamente vamos a ver cómo Goku y Shaggy se parten la madre, como decimos vulgarmente, ¿no? Claro, son procesos de mods y se hacen porque se pueden hacer, porque hay la creatividad y algunos modders tienen el conocimiento técnico. Muchos de estos mods no se hacen por una sola persona, hay mucha gente que, ¿sí?, los hace, incluso hay comunidades online que se sientan justamente a hacerlo. Y pues tiene que ver con estos ejercicios, ¿no? Con estos ejercicios de cómo la práctica del modding va creando pues toda una nueva comunidad en la medida en que entendemos los mundos de juego de manera diferente, ¿no? Bien, volvamos al texto y repasamos un poco las ideas, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que crear mods es una forma de crear ideas, ¿sí? Y se crean en este sentido pues nuevas ideas y conceptos muy interesantes, muy interesantes. Así que la invitación, como lo dice el profesor Castle y lo dice también el profesor Harry Brown, la invitación es que las desarrolladoras pues se abran a las ideas de los modders, algo así como lo que ya contamos que hizo la desarrolladora de The Legend of Zelda, Nintendo, con Tears of the Kingdom, que retomaron ciertas ideas que estaban en digamos, en la experiencia de juego de los modders y en general pues de los jugadores mismos, que rompiendo hasta cierto punto las reglas de juego dentro del mundo de juego lograban hacer cosas diferentes. Pues muchas de esas ideas se adoptaron, ¿no? Se adoptaron. Él va a decir, bueno, hablemos entonces ahora de cómo funcionan los mods en educación. En educación, y vuelve sobre la misma idea. Los mods motivan la creación artística y la escritura, ¿no? Porque implican pues crear escenarios, crear espacios, implican crear, y al mismo tiempo pues implican no solamente crear, sino implica expresar mediante la creación, sí, pero pues también expresar mediante un ejercicio de escritura y de articulación de ideas que pues va dando pie a ciertas prácticas, ¿no? Hay un mod que él nos habla acá, es un mod de este famoso juego Neverwinter Nights, ¿no? Neverwinter Nights, que fue uno de los juegos digamos RPGs más famosos en los 90s quizás, ¿sí? Comienzos de los 2000, fue utilizado para hacer Neverwinter Nights, acá está, fue utilizado para hacer este juego que se llama Aristotle's Assassins, ¿sí? O sea, el asesino de Aristóteles, ¿sí? Y el asesino de Aristóteles pues es un juego viejo, ¿sí? En el cual, denme un segundito, yo lo había encontrado acá y no lo tengo ahorita. Claro, me salen puras imágenes de Assassin's Creed. Bueno, era un juego basado, ¿sí? Habría que volver, luego lo busco y lo comparto porque no sé. Lo encontré y no lo veo ahorita, ¿sí? Este juego, ¿sí?, es un juego de rol que es un mod de Neverwinter Nights construido con el toolkit de Aurora. El toolkit de Aurora básicamente era, como mostrámoslo acá, básicamente era una herramienta que venía, digamos, que los desarrolladores de Neverwinter Nights pusieron para que nosotros pudiéramos
precisamente a través, así se muestra la ventana, para que nosotros pudiésemos crear nuestros propios escenarios, nuestros propios mundos. Ahí pondríamos pues nuestros enemigos, nuestros personajes, podríamos establecer ahí como las características, ¿sí? Acá esta captura de pantalla dice que estaba corriendo en el 2012, habría que mirar si eso todavía sería funcional, no he tenido la oportunidad de probarlo, ¿sí? Pero pues bueno, sobre el motor de Neverwinter Nights, ¿sí? Nosotros podríamos construir pues nuevas historias, ¿no? Podríamos construir espacios, escenarios, mapas, ¿sí? No solamente construir historias, sino también mundos de juego. Y eso es un poco lo que apostaba la idea de pues, Neverwinter Nights con el toolset de Aurora, ¿sí? Y es que básicamente nosotros no solamente jugamos un juego, sino que tendríamos un juguete. O sea, podríamos construir en el marco de esta historia, pues en el marco de esta plataforma, pues cuantas historias nosotros quisiéramos y pudiéramos querer, ¿no? Entonces, esa es como la propuesta, y de hecho el resto del texto nos va a hablar un poco de estos ejemplos, ¿no? Habría que mirarlo, yo estaba mirando a ver si podía conseguirlo, porque este juego, ¿sí? Hace que él pone al estudiante jugador en el rol de Melifluus, ¿sí? Un aprendiz de músico que debe descubrir qué es lo que le pasó a Aristóteles, ¿no? ¿Quién mató a Aristóteles? Aristóteles no lo mataron, ¿no? Bueno, lo querían matar, pero no, ¿sí? Pero oye, pues Aristóteles vive al tiempo que Alejandro Magno, y pues aprovechamos para visitar el templo de Nymphs, ¿sí? Y pues de una u otra forma para conocer el mundo antiguo. Entonces el juego de Aristotle's Assassins, ¿sí? lleva las humanidades a un nivel diferente, ¿sí? Y hace que la práctica o el estudio de estas humanidades sobre el antiguo mundo griego pues resulte más interesante. Luego nos va a hablar de otro juego que es Revolution, ¿sí? Que es un juego que también fue desarrollado con el mismo motor del Aurora Toolkit, ¿sí? sobre el juego de Neverwinter Nights, que fue desarrollado en consulta con los historiadores de la colonia Williamsburg en el área social, en el área de Boston, ¿sí? Y el juego busca busca to convey cultural and historical information. Busca básicamente pues hacer eso, un acopio de información cultural e histórica a través de un juego de rol inmersivo. Entonces, donde nosotros pues tenemos que encarnar diversos roles, ¿no? Un granjero rico, sí, cuya lealtad a la corona está siendo testeada o puesta a prueba por los rebeldes. Un político, sí, un mercader, etc. Hay distintos roles y nosotros vamos jugando en estos roles a, pues, mostrar un poco cómo es que va funcionando. Nosotros ya hemos visto un ejemplo de esto en un apartado anterior, entonces pues podríamos simple y llanamente remitirlo, ¿no? La idea entonces es muy sencilla. Podemos nosotros a través del modding, ¿sí? hacer que los videojuegos sean útiles para procesos educativos. Con eso nos saltamos la tarea de tener que crear desde cero, motor gráfico, pues un juego, y más bien lo que podemos es transformar un juego en escenarios en herramientas de aprendizaje, ¿sí? Entonces podríamos aprender contextos culturales e históricos a través de los juegos, ¿sí? Y eso es una de las premisas y apuestas con las que The Aurora Toolkit fue socializado, ¿no? Nos va a poner acá una idea muy valiosa y muy sugerente, y es que en ese sentido, cuando nosotros podemos jugar con juegos, o sea, podemos hacer modding, los videojuegos se vuelven palimpsestos. Un palimpsesto eran aquellos papiros antiguos en los que se escribía algo, ¿sí? Y pues como el papel era caro, ¿sí? Lo que hacían era que le ponían una capa nueva de grasa, cal, etcétera, ¿sí? Dependían de los contextos y de las ciudades, de las polis, de la civilización, lo cubrían con cosas distintas y escribían nuevamente sobre ello. Entonces a veces los papiros tenían más de un texto. Entonces hay papiros que pueden tener 2, 3, 4 textos, sí, no tantos, pero sí, algunos los tenían. Y hoy en día pues muchos arqueólogos descubren precisamente esos textos que están debajo de los que ya están, ¿sí? Y los videojuegos tendrían una dimensión de palimpsesto, es decir, debajo de un videojuego está la posibilidad del mod,
¿sí? Del mod, ¿sí? Entonces ahí lo dice Neverwinter Nights, ¿sí? Sería como el código del palimpsesto desarrollado por Renegade. Acá pues digamos podríamos mirarlo, ¿no? O sea, un mod puede cubrir a manera de palimpsesto un videojuego, o un palimpsesto, o el videojuego funciona como un palimpsesto porque oculta en su interior los mods posibles. Podríamos mirarlo, pero es una forma interesante de entender esta dinámica de los videojuegos. Y creo que podría ser muy útil articular esta idea con las tesis del libro del profesor Andrew Reinhardt que ya hemos leído de Archeogaming. Entender los videojuegos como escenarios arqueológicos podría, si nosotros tenemos no solamente pues, digamos esta consideración, sino una justificación lo suficientemente consolidada para entender que los videojuegos son palimpsestos, podríamos hacer archeogaming de pues cualquier videojuego teniendo esto en cuenta, ¿no? Bien, hay una cosa que es interesante y a él le llama en el contexto de los juegos, de los mods que se hacen para fines educativos. Él dice es que una de las grandes cosas que tuvimos que pensar y con las que tuvimos que trabajar es que de vez en cuando algo que ya preexistía en el juego sí interactúa con nuestro propio contenido. El mundo de juego reacciona al mod y eso es maravilloso. El mundo de juego no es simple y llanamente, o sea, es simple y llanamente un código que funciona bajo un programa y demás, pero el resultado no se reduce a simple y llanamente ello, ¿sí? Sino que crea un mundo y es un mundo que reacciona a lo que se incluya, naturalmente esas reacciones pues no son reacciones muchas veces significativas, sino, o sea, no hacen parte del mundo de juego, del storyboard del juego, pero sí hacen parte de las condiciones lógicas del juego y del mundo mismo de juego. Entonces es un planteamiento interesante, hasta cierto punto como cosmológico, ¿no? Una de las preguntas, es que es un tema profundamente, o sea, si nosotros tomamos este ejemplo y lo llevamos a un caso metafísico, ¿sí? Llega a un plano muy sugerente y curioso que es el siguiente. Los antiguos se preguntaban cómo, los antiguos medievales, ¿sí? Los primeros modernos, también Hume por allá se hacía esas mismas preguntas, se hacían la siguiente pregunta: si en el mundo nosotros podemos establecer que hay una concatenación de causas físicas, ¿sí? Una concatenación de causas físicas donde A produce B, B produce C, C produce D produce E, etcétera, 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 y eso hace que estemos en el estado de cosas tal cual nosotros lo tenemos, ¿sí? Si eso es así, no hay lugar para milagros, porque para un milagro implicaría la aparición de un elemento que está por fuera de la cadena, pero que crea una nueva consecuencia en las cadenas, ¿no? Entonces, no sé, pensemos un ejemplo. No sé, por milagro creo un pan en este momento, ¿sí? Aparece un pan en mi mano. Y pues en ese momento, ese pan que no existía aparece y me lo como. Sí, pues porque es un pan, asumamos que es un pan real, ¿no? De centeno, de harina, de trigo, todo ese tipo de cosas. Me lo como, entonces yo lo digiero y esa digestión pues implica ciertos procesos bioquímicos en los cuales pues parte se va a transformar en nutrientes, parte en energía, bueno, absorbo los nutrientes, parte se transforma en sangre, en nutrientes que terminan en los huesos y demás, y aquello que no, pues lo desecho, ¿sí? Y de una u otra forma es algo que empieza a tener consecuencias en mí, así sean elementales, consecuencias digestivas, pero tiene unas consecuencias que no existían antes porque no existía el objeto. Entonces esa idea de en un mundo cerrado donde es toda una cadena de causas y efectos, pues no hay lugar para nuevas causas. Entonces eso llevaba por ejemplo a Hume a negar la posibilidad de milagros y por el contrario a Malebranche a considerar que por ello todo es un milagro. Todo es un milagro, porque Dios está creando constantemente el mundo y haciendo justamente todas estas nuevas líneas causales. Bueno, eso es un debate sobre la causalidad en la filosofía moderna, lo dejamos ahí, pero la idea es interesante porque recuerda un poco este planteamiento de qué pasa cuando nosotros introducimos algo en el mundo que no hace parte del mundo. Es tradicionalmente los milagros. Eso es lo que en términos clásicos se llama un milagro. Acá nosotros no lo llamamos milagro porque estamos creando un mundo. Sí, que eventualmente si asumimos que los habitantes del mundo están vivos seguramente vivirían esto como un milagro. Pero más allá de eso,
nuestro planteamiento tiene que ver con el mundo reacciona, ¿sí? Y eso muestra que pues el mundo no es simplemente un conjunto de cosas, sino la unidad del conjunto de cosas. Entonces, la idea de los mods es que abren un camino de expresión para el jugador y para el modder muy, muy interesantes. Abre un mundo de posibilidades y la invitación sería a que los desarrolladores pues pudieran hacer justamente un poco más esto, ¿no? Hay muchos mods. Hay un mod que a mí me gusta, que es muy divertido. De hecho, el juego se puede descargar de manera gratuita, que es un mod de Mario Bros. Portal, ¿sí? De Mario Bros. Con Portal. Y pues nosotros lo podemos mirar. Acá, miramos este. Bowser, jump into the portal. That's what we do. How you like that, Bowser? How you like that, Bowser? You stuck in a little nook. You stuck in a little tiny nook. That's what you get being so Bowserific. As you can see, game looks just like Mario Bros. 1, but he does have a little portal gun here. You control it if you use a controller with the right stick. The control is going to be a little hard to get used to. Then we use the bumpers to place a portal. And that's so awesome. I love it. You can make things go through the portal. Okay, let's try this again. So we'll put one right here. And that should make them go to the other pipes over here. And then we can reset it, so now they're stuck over there. Pretty cool. Alright, let's get creative here. So we want to get this one Vamos up. a saltar un poco más adelante para mirar otros Put escenarios the de portal juego. here. A ver cómo... mirémoslos... vale. Well, that works. Alright, here's a perfect example of how the gun could help us get past tricky jumps. Nice. What? No! A bunch of crap. Things have definitely went smoother and more. I think having the portal gun's actually screwing me up more than it's helping me. It's just too much fun to try to use the portal gun. Get those coins, Mario. Okay. Bueno, ahí no está utilizando tanto. Ay, ¿será que está tratando de sacar las 100 vidas? A ver si la logra. There we go, infinite one-ups. Dang it. El tipo es medio manco. Pero bueno, todos lo hemos sido, todos lo somos de alguna manera. Y ahí está, ¿no? Tenemos entonces el juego de Mario Portal. Bueno, él no lo está jugando muy con Portal, está jugando Mario. Me imagino que pues de vez en cuando utiliza el arma. Pues eso fue lo que pasó, por no saber dónde estaba el portal, se mató. Pero es un planteamiento interesante. Es un planteamiento interesante, ¿no? Y repito, justamente por ello la idea del modding, o mejor dicho, el modding tiene mucho que aportarle a la industria de los videojuegos a través de experiencias de juego, a través de ideas y a través de una cercanía entre el diseñador del juego o los productores del juego, los jugadores y la experiencia misma de juego. O sea, digamos que son aspectos que están girando un poco acá en torno al tema del modding. Él nos dice, mira, yo incluso utilizando la Aurora Toolkit hice mi propio ejercicio, ¿no? Tenía que preparar un curso sobre la Irlanda medieval y entonces utilicé Aurora Toolkit, ¿sí? Para crear Innisfallen. Innisfallen era una especie de aldea medieval ubicada en Irlanda donde pues que él quería utilizarla para pues incluir monjes, artesanos, agricultores, negociantes, mercaderes, peregrinos, sí, y pues justamente crear como un poco el asunto, ¿no? Él dice, bueno, efectivamente no quedó así como pues wow, qué gran mundo, pero funcionó, sí, funcionó. Y nos cuenta un poco su historia. Yo empecé en Innisfallen, sí, con un módulo muy simple para hacerlo funcionar y pues ahí funcionó. Pero el problema es que si nosotros creamos simple y llanamente eso, pues lo que tenemos es un diorama digital. Me encantó esa idea, porque a veces es lo que pasa.
Sí, a veces cuando se hacen modificaciones, simple y llanamente tenemos, como lo veíamos en el de la policía colombiana en Grand Theft Auto, tenemos un diorama digital de Colombia, pero pues el juego es básicamente pues lo mismo, ¿no? Pero bueno, funciona, de una manera funciona, ¿no? Entonces él dice acá, mira, algunos desarrolladores, ¿sí? Podrían enfrascarse un poco acá con los temas del diálogo y concebir múltiples conversaciones, ¿sí? Pero pues eso es algo que hay que trabajar. Mi meta en este sentido es simple y llanamente crear un contexto, un espacio gráfico interactivo para pues hacer acopio de información histórica. Punto. ¿Sí? Entonces lo que a él le interesaba es justamente eso. Yo he querido hacer alguna vez algo así. De hecho, por ahí la otra vez estaba tomando un cursito de un Real de doméstica, de Udemy, ya no me acuerdo de dónde era. Porque yo tengo la idea de crear una especie de biblioteca digital, ¿sí? Donde pues obviamente eventualmente se puedan leer. No me interesa tanto como poner textos que ya están en PDF y tales, sino escribir los libros de estas bibliotecas, ¿no? Una biblioteca que, digamos, hacer una especie de biblioteca interactiva cuyos contenidos sean accesibles justamente en el espacio del mundo de juego, ¿no? Y pues se me habían ocurrido varios, o sea, utilizar escenarios ya establecidos y modificarlos, ¿no? Por ejemplo, los escenarios de Raji, ¿sí? Este juego inspirado en la mitología hindú me parecía muy chévere, pero habría que mirarlo. Él termina de contarnos acá su historia y dice, mira, yo nada más utilicé algunos elementos, ¿sí? Que de los que proveían Neverwinter Nights, y pues me pareció bien. Él dice, mira, quizás no fue el resultado más sofisticado si lo comparamos con el juego de Aristóteles Assassins of Revolution, pero Innis Fallen es sin embargo algo que no estaba incluido en el software que nosotros compramos. O sea, en ese sentido es algo nuevo. Es algo nuevo, y si es algo nuevo, pues oye, no está mal, y no está mal porque no se trata de apreciar la novedad per se, sino es algo nuevo, es valioso porque la novedad pues está pensándose en términos creativos, en términos educativos, es decir, tiene fines culturales altos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Para ponernos acá en plan todavía muy ilustrados en este contexto. Living Art. Este es el último apartado con el que él ya va a cerrar. Le quedan acá como 2 páginas y va a utilizar esto precisamente para expresar un par de cositas. Y él dice, vuelve sobre la idea de Stephen Levy que ponía ya en los 80s de, mira, tú vas a poder crear arte y belleza en el computador. En los 80s eso quizás no era tan claro, pero se nota que Stephen Levy pues tenía claridades respecto al destino de la industria, no solamente el videojuego, sino en general del diseño. Y pues nosotros hoy en día lo vemos. Gran parte de nuestra arte es digital, ¿sí? Y gran parte de la belleza que nosotros terminamos creando es digital, desde fotografías que son corregidas, esculturas, hay programas para esculpir en 3D y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y retoma la idea de un escritor, no sé realmente quién era, Gilbert Seldes, bueno, un autor que escribió The Seven Lively Arts, las 7 artes vivientes, ¿sí? Llamaba la atención sobre formas de arte popular, ¿sí? Él decía las tiras cómicas y el cine. Son formas de arte en las que se vive, ¿sí? Esos son, digamos, son formas artísticas centrales, vitales y centrales, y es como la gran contribución de Estados Unidos al siglo XX, ¿sí? Al igual que muchas de estas artes vivas, ¿sí? De los 20s, Jenkins afirma que los videojuegos están embebidos en la vida diaria, y este es el arte de aquellos ciudadanos con los que nosotros nos vinculamos o que están vinculados con ello. Este es el arte que todos los días consumers are embracing, ¿no? Es el arte con el que los consumidores están vinculados, conectados, ¿sí? Y él le llama poderosamente la atención. Repito, esto es un texto de hace casi 15 años, pero tiene ideas muy sugerentes y sigue estando muy actual en muchas ideas, pese a que los ejemplos sean un poco antiguos, que es el caso de Blair Witch Project. Dice, mira, los 2000 arrancaron con una propuesta interesante, que fue el proyecto, cinematográficamente hablando, que fue el proyecto de La Bruja de Blair. Cuando salió La Bruja de Blair,
De hecho, así se vendió la película. Decían que era una película que había sido grabada por unos adolescentes en el bosque de la bruja, ¿sí? Que pues era un proyecto que ellos iban a mirar, pues justamente el bosque donde estaba The Blair Witch, la bruja de Blair. Y pues nosotros vemos, es una película grabada en primera persona, con movimientos, muy adolescente, ¿sí? Pero se vendió como si fueran hechos reales. Y claro, todavía había internet, pero todavía no había explotado a ese nivel. Entonces no había formas de abrir foros, de preguntar, de convertir, de compartir pruebas y demás. Entonces muchas personas dijeron, sí, es la película de unos jóvenes se fueron a hacer un proyecto sobre la bruja, desaparecieron y lo que quedó fue la cámara con la grabación, y esta grabación es la que se transmitió en televisión, en cines y demás. Fue una apuesta interesante, ¿sí? Y él dice, obvio, quizás hoy en día no nos guste la película, pero en su momento fue transgresor, fue disruptivo y generó otro tipo de cosas, ¿sí? Quizás no sea una forma más la forma más seria del arte, ¿no? Pero donde haya experimentación, innovación, ¿sí? Y podamos bajar un poco estas barreras, pues hay un espacio para la creación. El modding provee este espacio para innovación en los márgenes de la industria dominante. Entonces, en la práctica de los modding, ¿sí? del modding, de crear mods, ¿sí? Nosotros podemos crear una cantidad de cosas supremamente valiosas y sugerentes, porque no dependen tanto de las condiciones políticas ideológicas en las que surge un producto, un videojuego en este caso, en el marco de una industria cultural, sino que dependen básicamente del ejercicio del arte viviente, de cómo nosotros vemos estos medios y tomamos una dimensión creativa. Claro, no todos tenemos conocimiento de cómo hacer modding, ¿no? Hay programas, hay tutoriales en YouTube de cómo se hacen, pero quizás no sea tan fácil. Pero el mod no es simple y llanamente transformar un juego, él ya lo había hecho, sino tener ideas. Y hoy en día Reddit está lleno de eso, ¿sí? Hay grupos de modders que se reúnen y unos tienen los conocimientos técnicos, otros tienen conocimientos de diseño, otros tienen conocimientos de script, otros traen ideas narrativas, otros piensan en el guión y son ideas que van tomando forma. Son ideas que van tomando forma, ¿no? Y en ese sentido, y él lo va a decir siguiendo a Galloway, ¿sí? Que los mods a menudo, ¿sí? Traen una dimensión emocional en su creación. Muchas veces, sí, es decir, nosotros lo veíamos un poco en el mod de Mbappé y Messi, precisamente porque se están personalizando como héroes del siglo XXI, en 2022 por el Mundial y todo ese tipo de cosas. Y entonces apoyar a Francia era apoyar a Mbappé, y apoyar a Argentina era apoyar a Messi, o incluso algunos, por ejemplo acá en Colombia se veía mucho, se apoyaba a Messi pero no a Argentina. Sí, se quería que Messi ganara, pero Argentina no, porque futbolísticamente los colombianos y los argentinos, bueno, más los colombianos que los argentinos, sentimos que tenemos ahí como algunas deudas que saldar, porque después de aquel 5-0 creemos que nosotros deberíamos seguir siendo mejores, y pues el resultado es que no, Argentina es mejor, sí, pero bueno, existen ese tipo de ideas, ese tipo de representaciones. Entonces, claro, ver a Kratos peleando con Baldur, pues interesante en el contexto de la mitología vikinga, pero pelear, y de la industria de los videojuegos, pero ver pelear a Mbappé y pegarse agarrarse a balonazos con Messi, pese a que es un mod, pues explica otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces acá viene la conclusión. Si los juegos, ¿sí? Tienen ellos mismos como precedente en el antiguo cine, tal como Jerkins lo sugiere, ¿sí? Quizás entonces sea el modding el precedente de otra forma de arte que está emergiendo en la era moderna, ¿sí? Las ready-made creations, ¿no? De los dadaístas y de los surrealistas, o sea, la creación lista y por hacer. ¿Sí? La creación lista y por hacer, de la que hablaba básicamente las vanguardias, ¿no? Que se apropiaban, deconstruían, recombinaban y subvertían las imágenes comerciales y los objetos, ¿no? Pone el ejemplo de Duchamp, ¿no? Que puso pues claramente un orinal, ¿sí? En uno de los museos, y él dice, quizás no se trate de eso,
quizás no se trate de elevar lo cotidiano a un nivel artístico, sino se trate más bien como de hacer combinaciones y variaciones imaginativas, artísticas y demás para lograr pues otro tipo de resultados. En tanto que colaboren, ¿sí?, los medios comerciales y la expresión propia, ¿sí? El modding no tiene precedentes. No tiene precedentes como tal, ¿sí? Es decir, nosotros leemos una obra de literatura y podemos hacer fanfictions, ¿sí? O sea, podemos decir como, oye, sí, mira, inspirado en lo que dice Dante Alighieri en la Divina Comedia, yo voy a contar la historia de aquel que está ahorcado ya. Bueno, chévere, pero no voy a reescribir la Divina Comedia, voy a hacer un spin-off de la Divina Comedia, ¿sí? Ahí pasa lo mismo incluso con el teatro, con el canto, ¿sí? Se hacen arreglos, acomodaciones, pero los videojuegos, en particular la práctica del modding, ¿sí?, nos permite hacer lo que habíamos visto al comienzo, ¿sí?, con el caso de la iglesia de Diablo 4, ¿sí?, de Diablo 4, en la cual nosotros pues básicamente lo que podemos ver es la modificación, ¿sí?, de un espacio, vamos a ponerlo acá, es la modificación de un espacio, pues de un espacio físico, ¿sí?, a través pues de prácticas, en este caso pues muy artísticas, atravesadas por toda una dimensión cultural que están expresando un sentido, y es que la pregunta por lo que hoy en día nosotros tendríamos que enfrentarnos ante el mal del mundo, la pregunta por la salvación, la pregunta por la redención, la pregunta por nuestra propia valía, todas estas preguntas que han sido preguntas profundamente teológicas a lo largo de los siglos y que hoy en día no se responden teológicamente porque la teología ha estado un poco al margen de la dimensión religiosa, ¿sí? Sobre todo de la religión más viva, para seguir con la idea del arte vivo. Entonces pues empezamos a transformar estos escenarios de juego, como juegos de Diablo 4, en una forma de pensar de nuevo este tipo de preguntas. La pregunta por la condenación, por la salvación, por la redención, y cómo estas preguntas generan ideas y cómo estas ideas se expresan a través del arte. Entonces, acá nosotros tenemos pues como clarísimamente un ejemplo. El juego de Diablo va a salir ahora a mitad de año, valdría la pena completamente jugarlo, y pues por mi parte no me queda sino recomendarles, ¿no? El texto termina ahí. Y con ello, pues básicamente el profesor Harry Brown termina su libro, ¿no? Bueno, él termina diciendo, el punto no se trata que los jugadores deban o no deban hacer este tipo de cosas. El punto se trata de que ellos pueden. Y es una idea muy bonita con la que él cierra y pues que, digamos, resulta significativa porque dice, no se trata acá de establecer un deber ser o un no deber ser del modding. Mientras exista la posibilidad de hacer modding, se va a hacer, y se va a hacer en términos de mucha diversidad. El libro termina ahí, ya luego vienen como las notas, ¿sí?, que nosotros de algunas de las cuales hemos ido mirando a lo largo del texto. El texto tiene un glosario bien sugerente, porque pues nos va a contar como algunas, claro, es un glosario del 2008, ¿sí?, pero nos va a contar algunos conceptos interesantes, no sé, qué es el cel shading, ¿no?, qué es la catarsis, qué significa el bullet time en contextos de videojuegos. Es un glosario que valdría la pena mirar. Tiene una gran bibliografía sobre el tema de videojuegos que pues nos puede ser altísimamente útil, y pues la bibliografía utilizada para desarrollar este libro, que pues es bastante extensa, ¿no? Tiene finalmente un índice de términos, palabras y demás, ¿sí? Y pues ya después de eso la presentación del autor y el libro se acaba. Hemos terminado la lectura de nuestro libro Video Games and Education. Nos hemos reunido durante 9 sesiones, 10 en sentido estricto porque le dedicamos una de manera independiente a la introducción, ¿sí? Y en estas 10 sesiones hemos leído estos 10 capítulos, contando la introducción o la introducción y los 9 capítulos que hacen parte de este libro, que ha sido dividido en estas 3 partes, ¿no? Poética, retórica y pedagogía. Hoy hemos terminado con el apartado de Modding, Education and Art, ¿sí? Y con ello pues nosotros terminamos la lectura del libro. Para mí
Ha sido un gran honor y un profundo placer estar con ustedes en este seminario. Me encantaría contar con ustedes de nuevo en los próximos seminarios. Todavía no he elegido el texto y los libros para los próximos seminarios. Vamos a hacer una pausa durante mitad de año, porque en mitad de año vamos a hacer otro tipo de actividades. Vamos a ofertar unos cursos que estamos todavía creando y gestando. Y volveremos muy seguramente y vamos a tener espacios de lectura de textos filosóficos específicamente. Incluso estoy pensando un espacio de lectura de textos en alemán, juegos en alemán. Quiero abrir un espacio de streaming de videojuegos inspirados en el mundo clásico, en la mitología griega en particular, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay como varias ideas. Entonces, hoy terminamos el seminario. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Espero que la lectura de este libro haya sido muy sugerente, que nos haya llenado de ideas, que no me queda sino invitarles a que vuelvan sobre el libro, a que vuelvan sobre el video, a que revisemos esa bibliografía tan maravillosa que el autor Harry Browne nos ha recogido en ella, y pues que sigamos pensando mientras jugamos y el acto de jugar nos lleve a seguir pensando. Por mi parte no es más, no me resta sino agradecerles su paciencia y cariño, y nos estaremos viendo prontamente. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.